Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, con ustedes el Aj Yohanan. No sin antes recordarle que si le está gustando este material, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, activa la campanita y sobre todo, comparte este material con tus seres queridos. Mis amados Ajin, la lectura semanal de la Torá para Shah Haxino, que su significado es escuchen. En la parashá de la semana pasada, Misajín, la parashá Bayele, Moshe concluyó su largo discurso al pueblo de Israel y encargó a Yahoshua ser su sucesor. El Adón predijo entonces que tras la muerte de Moshe, los israelitas se prostituirían tras dioses extranjeros o extraños y romperían su pacto con él. Ante esto, Misajín, Moshe recibió instrucciones de enseñar a los israelitas un gran cántico que es profético llamado Haxinu. Misajín, la porción de esta semana que siempre se lee durante las Moadín contiene la letra de este cántico profético que predice toda la historia de Israel, pasado, presente, y la Geulah, la redención futura. Y advierte al pueblo que no se desvíe del camino que Elohim le había ordenado, estructurando así como un oráculo o como una palabra. El Haxino contiene las últimas palabras proféticas de Moshe, dirigidas a los Bnei Israel antes de ascender al monte Nebo para morir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemidotav etzivanu laxov divrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah. Esta parashá, Misajín, está comprendida en Devarim, capítulo 32, en adelante prácticamente. ¿Sí? Ya es la penúltima porque queda ya nomás la última parashá. El Haxinu, Misajín, es uno de los dos cánticos de la Torá atribuidos a Moshe. El otro cántico es Shira Hayan, que significa el cántico del mar en Shemó 15. A diferencia del cántico anterior de la Halel Aladón por el gran milagro de la redención, este cántico Misajín funciona como un testigo para testificar contra nosotros los israelitas y tiene la intención de enseñar proféticamente al pueblo sobre los terribles o las terribles consecuencias de apostasía del Adón. También misajín las palabras de los profetas posteriores, especialmente como Jeremías e Isaías, pueden haber sido moldeadas a partir del gran cántico de Moshe, registrado en este capítulo de la Torá. Cabe destacar, misajín, que dado que el Haxino siempre se lee durante las Moadín del otoño, a menudo durante Shabbat Shuvah, que es la Parashá Vayelem, o Shabbat Shuvah, que es el Shabbat del retorno, volver a nuestro Adón, a la Hei espiritual. A veces, misajín, es la última porción del ciclo de la lectura de la Torá cuando vienen juntas con la porción final Sot HaBraham. Esta solo se lee en Simchat Torah. Los Jajamín establecen la conexión, aunque desde el principio de nuestra historia hemos abandonado a Elohim y hemos sido castigados. Nuestro castigo, misajín, siempre llega a su fin y se provee expiación para el pueblo Yehudim. Por lo tanto, misajín, debemos volver
al Adón. Por eso se dice Tachuhei, volver a la Hei espiritual, volver a nuestro Adón, quien ha hecho expiación, capará por nosotros. Moshe Misajín comienza su gran cántico con la palabra invocando a los cielos y a la tierra para que sean testigos de sus advertencias proféticas. Luego contrasta la fidelidad del Adón con los caminos correctos de su nación elegida. Si los Bene Israel simplemente preguntaran a la generación anterior, comprenderían cómo el Adón los había elegido de entre todas las naciones para ser sus testigos especiales en toda la Ares, en toda la tierra. Pero Jezerún engordó, abandonó a Elohim que lo crió y despreció a la roca de su salvación, Mashiach. Por lo tanto, el Adón ocultó su rostro de Israel y declaró. En Devarim, Deuteronomio 32:21 dice, me han provocado a celos con lo que no es Dios, me han provocado a ira con sus ídolos, así que yo los probaré a celos con los que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Misajín, además, debido a su desobediencia, el Adón los exiliará mediante la espada y la persecución, tanto a jóvenes como a ancianos, serían asolados por la enfermedad y la crueldad de muchos enemigos. De hecho, Misajín, si el Adón no hubiera cuidado de su reputación entre las naciones, finalmente habría destruido a los Yehudim de la faz de la tierra. Deuteronomio 32, 26 y 27. Por lo tanto, Misajín, Israel debería comprender que solo gracias a la Rajamín y la providencia del Adón se sostiene como pueblo hasta el día de hoy. Misajín, a pesar de las calamidades y desgracias que el pueblo Yehudim, el pueblo de Israel, sufriría durante su largo exilio, el Jaxino termina con la promesa que el Adón vengaría la sangre de sus siervos y se reconciliaría finalmente con su pueblo elegido, y también la tierra dada a Abraham vino. El fiel a Javá de Elohim por el pueblo de Israel está asegurado. La porción termina con Moshe ascendiendo al monte Nebo para poder ver la tierra prometida antes de morir. Notemos, Misajín, en el verso 32, verso 44, leemos que Moshe y Yahoshua enseñaron el Jaxino a Israel. Aunque el texto dice Oshia Binun en lugar de Yehoshua en este verso, según Rashi Misajín, la Torah llama a Yahoshua por su nombre anterior, es decir, el nombre antes de que fuera cambiado a Yehoshua, justo antes del pecado de los espías, para revelar su gran humildad. Esta interpretación concuerda con el significado de la Yud, que se añade a su nombre. Cuando Moshe terminó de recitar el cántico, le dijo al pueblo que tomará en serio sus advertencias y amonestará a sus hijos, pues su propia vida estaba en juego. En Devarim 32, 45 y 47. Mire lo que dice en Devarim 32, 47, dice, porque no es una palabra vana para ti, sino tu misma vida, y por esta palabra vivirás mucho tiempo en la tierra. Entonces, Misajín, aquí está la promesa de vivir muchos días en esta tierra.
Siempre estás escuchando a alguien. Cada año, Misajín, justo después de la solemne Rosh Hashanah, principio de año, leemos la Parashá Hatzino, el gran cántico profético que Moshe recibió el mandato de enseñar al pueblo Yehudí antes de morir. Misajín, en el Sefer Torah, en el rollo de la Torah, el cántico está escrito en un formato estilizado de 2 columnas con espacios adicionales. Cada línea de la Shirah del cántico está acompañada por una segunda unidad paralela. Talmud Shabbat 103b. Haxino nos recuerda, Misajín, que a quien escuchamos, en última instancia, decide nuestro destino. Y comienza, prestad atención, cielos, y yo hablaré, y oiga la tierra, las palabras de mi boca. Devarim 32:1. Misajín, la apelación al cielo y a la tierra como testigos vincula la condición del hombre dentro del orden divinamente decretado del universo. Estamos ligados por el testimonio del cielo, revelación especial, y la tierra, revelación natural, mundo espiritual y mundo natural. Prestad atención, cielos, y yo hablaré, y oiga la tierra las palabras de mi boca. ¿Sí? Por el testimonio del cielo, revelación especial, y la tierra, revelación natural, 2 testimonios totalmente fieles de la realidad, Misajín. La canción es didáctica con la intención de enseñarnos algo. Comienza con serenidad, como la suave lluvia sobre la tierna hierba, y como las lluvias sobre la hierba. El Ruach aquí llama a los humildes a absorber el mensaje dado desde arriba, Misajín. Prestad atención primero al call de mamá de acá, la voz apacible y delicada. Y recibid la proclamación del nombre del Adón y su grandeza. Devarim 32:3. Véase también Shemot 34, versos 6 y 7. Comprended sus atributos, los midot. El Adón es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son sadiquín. Él es el Elohim fiel, sin iniquidad, siempre verdadero y recto. Devarim 32, 3 y 4. Misajín, el mundo tiene su mensaje o su canción. Mis Javerín, que invariablemente se centra el miedo y el egoísmo de autoconservación. Nos sentimos tentados, ¿o no es así? Es una pregunta. Nos sentimos tentados a escuchar y aceptar dicha propaganda sin reflexionar seriamente. Después de todo, Misaquín, siempre escuchamos a alguien, pero la pregunta crucial es ¿a quién? Misajín, la voz interior de nuestra Neshama recibe sus mensajes de algún lugar. Trágicamente, muchas de nuestras opiniones se forman al prestar atención a la voz del mundo, es decir, Misajín, a la multitud. Las canciones y películas de la cultura pop y especialmente la propaganda, o sea,
las noticias. ¿Y para qué? Solamente diseñada para manipular y esclavizar a las masas. Tengamos mucho cuidado, Misajín. ¿A quién estás escuchando? Misajín, la palabra Hatzinu proviene del verbo asan, al igual que la palabra hebrea para oído es osen. El Midrash Rabbah dice que el oído da vida a todos los órganos del cuerpo. ¿Cómo? Escuchando, Misajín. Shema o Eshma. Escuchando la Torah. Esta idea se repite en el Brit Hadashah. La emuná proviene de escuchar la palabra de Elohim, como está en Romanos 10:17. La palabra de Elohim es nuestra vida misma, mis amados hermanos. Escuchar otras voces, por muy bien intencionadas que parezcan, significan aislarnos de la fuente misma de la vida. Escuchar y obedecer están vinculados, y escuchar los mensajes de este mundo corrupto puede eventualmente convertirnos en enemigos de Elohim, como está en Santiago, verso 4, capítulo 4, verso 4. Misajín, el mundo siempre comunica su mensaje a los miembros de su generación torcida y perversa. Devarim 32:5. ¿De qué otra manera los políticos ganan audiencia, Misajín? Entonces, Misajín, ¿cuál es el mensaje de este cántico profético? ¿De qué trata? Bueno, Haxino trata de esencialmente sobre la historia de Israel, pasado, presente y futuro. Comienza con la creación misma y el establecimiento de las 70 naciones, de Barín 32, 7 y 8. Y continúa diciendo que el Adón eligió a Israel como la porción de su pueblo, 32:9. Misajín, Elohim los encontró en una tierra desierta y los protegió como a la niña de sus ojos. Puede mirar el verso 10. Era como un águila que empollaba su nido, revoloteando sobre sus polluelos, cubriéndolos con sus alas y llevándolos por lugares altos. En términos poéticos, el Adón los amamantó con miel de la peña y los alimentó con grasa de corderos. Puede mirar el verso 11 al 14. Pero Jezrún, un término cariñoso para Israel, proveniente de Yazar, que significa erguido, engordó y pateó, abandonando a Elohim que lo crió, y se burló. Se burló de la roca de su salvación. Verso 15. Israel entonces recurrió a otros supuestos dioses, incluso sacrificando a demonios, no dioses, ignorando el mensaje de los padres, nuestro saboteino. Verso 17. Israel se olvidó del Adón que les dio vida. Verso 18. Esto lo incitó a ocultar su rostro de ellos. Veas el artículo sobre Esther Panin, la ausencia divina. Para más información, los Yehudim serían enviados al exilio y provocados sin cesar una nación de necios. Devarim 32, verso 21. Puede verse Romanos capítulo 10, verso 19.
Oseas capítulo 1, verso 9 y verso 10. Quizás Misajín una ironía con la burla de Israel hacia la roca. La desgracia y el desastre serían la recompensa de su olvido. De hecho, Misajín Elohim habría destruido a Israel por completo si no hubiera sido por su nombre y su reputación entre las naciones. En el verso 26 y 27. Sin embargo, Misajín, el Adón jamás permitirá que los enemigos de Israel pensaran que su fuerza justificaba el castigo que él infligió a su pueblo. No. Y a pesar de sus afirmaciones mundanas, su día de calamidad está cerca. Elohim mismo se vengará y recompensará a las naciones en los últimos días. Puede mirar el verso 35. Misajín, en el fin de los días, cuando Elohim vea que su poder se ha agotado y no queda nada, él recordará su misericordia y derramará consuelo sobre su pueblo Israel. Entonces, Misajín, él juzgará la tierra y el terrible día del Adón vendrá. Las naciones serán juzgadas con juicios catastróficos. Puede mirar en el 37 al 43. Elohim vengará la sangre de sus Benei, pagará a todos los que odian y espiará a Israel. En ese gran y asombroso día, puede mirar el verso 43. Misajín, este es el cumplimiento definitivo de Yom Kippur. Mis Javerín, Misajín, ¿estamos escuchando? Traigan grandeza al nombre del Adón, guardando su palabra en sus corazones. Corazones. Significa las dos inclinaciones, la buena y la mala. Porque no es una palabra vana para ustedes, sino su propia vida. Y por esta palabra viviremos. Devarim 32, verso 47. Estudiemos Torah. Aferrémonos a la Emet. O tengamos la Torah, conocimiento de la Torah. Y también una perspectiva de la Torah. Y leamos entre líneas las noticias del mundo. No prestemos atención a los mensajes de este mundo. Y vivamos bien, no con desesperación. Tenemos que discernir todo, Misajín. El tiempo es corto y los días son malos. Llegará el día del juicio final. En ese día, Misajín, lo que más valoran quedará expuesto de una vez por todas. Todas las máscaras se despojarán. La verdad de lo que adoran se manifestará a todos. Entonces rendiremos cuentas de cómo empleamos nuestra vida, qué mensajes estamos creyendo y a qué voces estamos prestando atención. Descripción general de la lectura de la Torá o de la Haftará, ya en esta ocasión, Misajín, la Haftará de la Parashá Haxino, es otro cántico, a saber, el himno del Mele David o David Hamelen, para la liberación del Adón de sus enemigos, perseguido por Saúl sin escapatoria aparente. David Hamele clamó a Elohim con profunda angustia. El Adón intervino y lo rescató.
lo que le llevó a ensalzar o a alabar al Adón como su roca, su refugio, su escudo, su fuente de confianza y de mucho valor. Vive Adonai y bendita sea mi roca, y enaltecido sea mi Elohim, la roca de mi salvación. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 47. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 47, página hebrea. Este cántico es profético del día en que todo Israel será salvo después de la gran tribulación, cuando el Melech HaMashiach libere a Israel de todos sus enemigos. Haxinu y Shabbat Shuvah, el sábado entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, se llama Shabbat Shuvah, el sábado del retorno, Misajín. Y leemos pasajes que nos llaman a regresar al Adón durante este tiempo. Este Shabbat se llama Shuvah, porque la Haftará comienza con Shuvah. Israel Adonai Elohecha. Vuelve, oh Israel, a Adonai tu Elohim. Vuelve, oh Israel, al Adón de tu salvación, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Lleva contigo palabras y vuélvete al Adón. Dile, perdona por completo nuestra iniquidad. Acepta nuestra oración de arrepentimiento, para que podamos ofrecer la jalel de nuestros labios como toros de sacrificio. Oseas 14, verso 1 y 2. Nótese, Misajín, que cuando se lee Haxino en Shabbat Shuvah, se lee una porción diferente de la Haftará. En lugar de segunda de Samuel 22, 1 al 51, aunque es algo complicada, los askenazitas leen Oseas 14, 1 al 9 y Joel 2, capítulo 15 al 27, mientras que los sefardíes leemos Oseas 14, verso 1 al 9 y Miqueas 7, capítulo 18 al 20. También tenemos la descripción general del Brit Hadashah. Lectura del Brit Hadashah se remota a la Shirah de Moshe, y en particular a Devarim 31, verso 21, cuando dice: los provocaré a hacerlos con un pueblo que no es mío. Ponga atención. Los provocaré a ira con una nación insensata. Misajín, debido a los propósitos soberanos del Adón, el israelita étnico, amado como es por Elohim, ha experimentado un endurecimiento parcial hasta que todos aquellos a quienes el Adón ha llamado de entre las naciones hayan sido injertados en el olivo de Elohim durante esta era de gracia. Aquellos que fueron llamados, no mi pueblo, tiene el propósito de provocar celos a Israel mediante el mensaje: tú eres mi pueblo. ¿Sí? Aquel que no era su pueblo, después le va a decir: tú eres mi pueblo. Oseas capítulo 2, verso 23. Así que tengamos todos ese gran privilegio y seamos israelitas todos. Misajín, al contemplarse la era de gracia o al completarse, todo Israel será salvo, como dice Romanos capítulo 11, verso 26. Pero para eso necesita ser Israel. Israel cumple los mandamientos. Y la nación original del pacto será completamente restaurada y redimida. Misajín, Yom Kippur será una moed cumplida en ese gran día. Entonces las palabras de los profetas se cumplirán y Elohim será vindicado. Israel será adornado con honor
y con bendición por encima de todas las naciones de la tierra. Formemos parte de esta nación israelita. Y los hermanos que están escatológicos finalmente regresarán a casa después de su largo exilio. Mediten estas palabras, misajín. Y si te gustó este material, por favor suscríbete a este canal, activa la campanita y dale me gusta. Y sobre todo, misajín, compartan este material con sus seres queridos, porque así tú automáticamente te conviertes en una atalaya de Yud Hei Ba Hei. Shalom Ubrajó y Lejitrao. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan.